Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a terminar ya por fin este versículo número 28 que ha sido de gran bendición. Tiene demasiada riqueza este, este pasaje. Es el tema de la seguridad última en cuanto a la garantía infalible de gloria. Y vamos a ver ahora el último punto, que es la fuente de la seguridad. Veíamos en las semanas anteriores los receptores de la seguridad, pero ahora vamos a ver la parte de la fuente, es decir, de dónde proviene la seguridad que tenemos de salvación. Y esto lo podemos encontrar en la parte última del versículo que dice conforme a su propósito, es decir, conforme al propósito de Dios, que es al final del versículo 28, que se nos enseña, ¿no?, cuál es la fuente de la seguridad de nosotros como creyentes en Dios. Debemos saber que Dios dispone que todas las cosas obren de manera conjunta para el bien de sus hijos, porque esto es algo conforme a su propósito, que es lo que dice en realidad todo el versículo, ¿no? Y cuando hablamos del propósito divino, eh, estamos hablando de un propósito que es bueno, agradable y perfecto, dice más adelante en Romanos capítulo 12, que es la voluntad de Dios. Y aunque el texto griego no contiene el término su, en el versículo dice conforme a propósito. Sería como dijera literalmente en griego, no dice conforme a su propósito. Sin embargo, ese significado es claramente implícito por el contexto y porque refleja en la mayoría de las traducciones de esta manera este versículo. Ahora, hay que aclarar y hay que explicar eh, de manera, pues no vamos a tener tiempo de hacerlo de manera profunda, porque eso lo vamos a ver en los versículos 29 y 30, pero el significado del propósito de Dios, del propósito divino, lo podemos encontrar en algunos versículos de la Biblia cuando hablamos de un propósito pues amplio, a lo mejor cuando lo tratamos de explicar brevemente, el propósito más amplio de Dios, cuando hablamos de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere y de lo que Dios tiene como propósito, podemos argumentar que la escritura nos dice que Dios, uno de sus propósitos y el propósito más grande, yo creo, es ofrecer salvación a toda la humanidad. En Juan 3, 16 y 17, a lo mejor no lo sabemos de memoria, Jesús declaró casi al principio de su ministerio que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y en la segunda carta de Pedro se nos dice ya de manera, creo yo, más clara, más contundente, en segunda de Pedro 3:9, si me acompaña, que el propósito de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, que en otras palabras, pues estamos hablando de la salvación. Entonces vamos allá a segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 para leerlo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 dice de la siguiente manera: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, aquí habla de un querer, de una voluntad, de un propósito, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, cuando hablamos de esta manera, ¿no?, un propósito más amplio de la voluntad de Dios, pues es la salvación de la humanidad. Pero cuando hablamos de un propósito específico, que es lo que nos dice Romanos 8:28, está hablando de un propósito específico, de un significado más conciso, más restringido del propósito de Dios. Si bien es cierto, Dios quiere que todos
se arrepientan, que todos procedan al arrepentimiento, pero en el plan de Él y el propósito de Él es salvar a quienes llamó. Es salvar a quienes llamó. Y lo podemos leer en Romanos, ahí donde estamos, capítulo 8, versículos 28 y 29, en forma de, pues, de contexto, para tener el contexto completo. Romanos 8, 28 y 29. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y aquí dice, porque a los que antes conoció, a estos también, o también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y cuál es la imagen de Cristo? Pues una imagen ya glorificada, una imagen de estar con Él en la eternidad, de ser semejantes a Él. Y entonces podemos ver claramente que el enfoque del plan soberano de Dios para la redención está ordenado desde antes de la fundación del mundo de una manera específica para salvar a los que Él llamó, ¿sí? Ahora, aquí siempre hay mucha controversia porque de pronto pues saltan algunas dudas, ¿no? Entonces pues hay gente que no está llamada y pues hay gente que no va a ser salva, entonces Dios es injusto y empiezan a haber una serie de conflictos con la justicia, con la moral de Dios. Sin embargo, estamos hablando de un propósito meramente divino, a diferencia de un propósito humano. Nosotros podemos conocer las cosas, pero cuando hablamos de un propósito divino, pues va mucho más, allá de nuestro entendimiento. Entonces, podemos ver algunos ejemplos en cuanto a esto en la elección soberana de Dios al pueblo de Israel. Israel pues se encontraba, si se acuerda, deambulando por el desierto en el Sinaí, y Moisés les recuerda en Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8, si me acompaña por favor a Deuteronomio capítulo 7, versículos 7 y 8. Deuteronomio, versículos 7 y 8 del capítulo 7 dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. Aquí está hablando de una elección, ¿no? Dice, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Dice, sino por cuanto Jehová os amó, y habla en pasado, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, en el pueblo de Israel, en el pueblo judío, podemos encontrar que no fueron escogidos por ser quienes eran, sino por ser Dios quien es. Y es cuando hablamos de un propósito divino que va más allá de nuestro entendimiento, que entra en la soberanía de Dios, que es porque Él así lo quiso. Ahora, lo mismo es cierto en cuanto a los creyentes que son escogidos por Dios, son escogidos por su voluntad y por su propósito divino, ¿sí? En Isaías, el profeta Isaías escribe algo muy interesante en Isaías 46, versículos del 9 al 11. Acompáñeme ahí, por favor, Isaías 46, versículos del 9 al 11. Dice la palabra, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo,
Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Ahí está la soberanía de Dios. Que llamo desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado, dice la palabra de Dios, y también lo haré. Juan, cuando habla acerca de Jesús, en Juan capítulo número 1, versículos del 12 al 13, habla en cuanto a la voluntad de Dios para enviar también a su Hijo conforme a sus propósitos soberanos y divinos. Acompáñeme a Juan capítulo número 1, por favor. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. Juan escribe acerca de Jesús y dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. Entonces estamos hablando de que aún nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra, vivió, desarrolló su ministerio y murió por nuestros pecados conforme al propósito soberano de Dios, conforme a su voluntad. Entonces, si Jesús, que es la fuente de la salvación, si Jesús, que es de donde parte todo, nuestra creencia, nuestra esperanza, nuestra fe, si Él fue mandado por voluntad de Dios, por una voluntad soberana de Dios, ¿cómo no su pueblo, su iglesia, los creyentes, como lo había hecho con el pueblo de Israel, cómo no van a tener también ellos un propósito divino? Un propósito de llegar a ser, como leíamos hace un momento, llegar a ser predestinados para ser hechos conforme a la imagen misma de nuestro Señor Jesucristo. Hay un pasaje que quiero que leamos. Hay un pasaje que está, déjeme lo checo. Ya está en Filipenses capítulo 3, versículos 10 y 20 y 21. 20 y 21. Iba a leer desde el 17, pero no, 20 y 21. Dice, bueno, los espero un ratito para que lo busquen en Filipenses 3, versículos 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y aquí está: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, todo el poder de Dios, todo el poder de Jesús, cuando Él resucita y dice: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, todo ese poder que Él tiene, que Dios le dio, que Dios le entregó y que por el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas, ese poder va a actuar en los creyentes. Tenemos esa seguridad porque Él nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ese es el propósito divino y por eso podemos descansar tranquilos nosotros como creyentes, porque nosotros como creyentes eh, no dependemos de nuestras fuerzas, no dependemos de nuestra capacidad para mantenernos salvos, por así decirlo. Dependemos única y exclusivamente del propósito y del poder y de la soberanía del Dios Todopoderoso en quien hemos creído y en quien podemos y tenemos acceso y confianza por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la fuente de la seguridad,
Porque, porque podemos estar seguros de que somos salvos. Pues estamos hablando de que esa fuente es Dios mismo. Es Dios mismo. Entonces tenemos una garantía infalible de gloria cuando hablamos de que el Señor tiene un propósito divino, es un propósito divino para salvar a aquellos a quienes se les ha predicado el Evangelio y ellos han respondido por fe al mismo. Entonces tenemos una certeza en la seguridad, tenemos que el alcance nos alcanza a los creyentes, nos alcanza a los que hemos respondido por fe. ¿Y quiénes son esos receptores de esa seguridad? Los que aman a Dios, los que son llamados, y esa fuente que nos da esa seguridad es nada más y nada menos que Dios mismo. No, entonces, podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. Si sabemos que amamos a Dios, si sabemos que hemos sido llamados, entonces la fuente todavía nos da aún más seguridad en nuestra salvación, no por nuestras obras, repito. Y esto no significa que entonces, como estamos seguros en Dios, estamos seguros en Cristo, entonces podemos hacer lo que nosotros queremos. No, porque el que está en Cristo, ya lo habíamos visto, y no voy a entrar mucho en detalle en eso, el que está en Cristo ama a Cristo. Y amar a Cristo, dijo, el que me ama, guarda mis mandamientos, obedece mi palabra, hace lo que yo digo, vive en santidad. Entonces, estamos hablando de una fe para buenas obras. Una fe que salva no con buenas obras, sino para buenas obras. ¿Sí? No sé, amados, vamos a entrar a la parte número 2 de la seguridad última, donde vamos a ver el propósito y el progreso de la salvación. No sé si de este tema quedaron dudas. Si quedaron dudas, con toda confianza la puede dejar en los comentarios y vamos a estar pues checando y analizando si hay alguna duda, alguna pregunta o algún comentario que pueda añadir y que pueda edificarnos juntamente a usted y a mí. Dios los bendiga, amados.